haciendo cochinero, hija, por favor. Estamos al aire. ¿Listo? ¿Nos dices, Cata, para comenzar? Estamos al aire. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, quienes nos escuchan desde este espacio creado Barra de Opinión Renacedi. Un espacio creado para dar a conocer y difundir mediante las redes sociales temas de actualidad y de gran importancia para la ciudadanía en general. Me presento, mi nombre es Perla Lisset Bueno Torres, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y orgullosamente tesorera de Renacedi. Les presento a mi compañero, el consejero Jerónimo Rivera, del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y también integrante de Renacedi. Nosotros vamos a estar acompañándolos como conductores esta tarde. Déjenme contarles que en esta ocasión Renacedi está de manteles largos, pues estamos cumpliendo un año de que este gran proyecto nacional, integrado por consejeras y consejeros de los organismos públicos electorales locales, se concretó. Un año ya de estar incansablemente trabajando por y para la democracia incluyente. Y para festejarlo, esta tarde, nada más y nada menos, tenemos invitadaza de lujo. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática en la Facultad de Derecho en la misma. Es exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fungió como presidenta y es presidenta de 12,624 consultoras. Una probadita pequeña nada más de la historia curricular de nuestra invitada. Por eso digo que es un lujo contar con la presencia de la doctora María del Carmen Alanís, quien estará platicándonos acerca del tema los organismos constitucionales autónomos en México. Pues sin más preámbulos, le doy el uso de la voz a mi compañero para que tenga a bien hacernos algún comentario. Muchas gracias, Perla. Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí. Un saludo a todas y todos nuestros compañeros de Renacedi, a todos que nos están viendo, ya sea en vivo o en repetición. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos directo al tema. No nada más estamos de manteles altos, sino que nos encontramos en un día bastante importante porque justo el día de hoy se acaban de nombrar nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Muchos catalogan este Instituto Nacional Electoral como un organismo público autónomo constitucionalmente, pero para entrar en tema y previo a esto, para los que no conocen muy bien qué es un organismo constitucional autónomo, que muchos todavía creen que forman parte de la estructura toral de los poderes ejecutivos, ya sea federal o de los estados. Doctora, ¿qué son los organismos constitucionales autónomos? Perdón. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo a Renacedi, a su presidenta, a mi querida Cata, y a la consejera y al consejero, a Perla y a Jerónimo, este espacio, este programa, y que hayan pensado en mí para esta transmisión el día de hoy, esta barra. Son varias coincidencias. Yo no diría que casualidades, por algo estamos hoy juntas y juntos. En primer lugar, celebrando un año de Renacedi, el pasado día 19, cumplió la red nacional un año de su trabajo por la democracia electoral, por la democracia incluyente en México y en el ámbito local, o desde lo local, que a mí me encantan estas redes nacionales y el trabajo que están haciendo. Entonces, mi querida Cata, presidenta, de verdad un agradecimiento, y a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy y siempre. En segundo lugar, por lo que decían, el día de hoy, por consenso, se están eligiendo a las personas que cubrirán las 4 vacantes del Instituto Nacional Electoral. Yo celebro el consenso. Es un momento muy importante, simbólicamente, el que vayan todas las fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados
en una decisión de esta magnitud, de la conformación de un órgano autónomo, constitucional autónomo, me parece fundamental, y que sea el día de hoy en el que estamos abordando precisamente el tema de los organismos constitucionales autónomos, me parece muy, muy importante. Entonces son 3 cosas que celebrar. Renacedi, el consenso del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso Federal para integrar un órgano nacional, las vacantes, y que hoy toquemos el tema de los organismos constitucionales autónomos. Creo que hoy no es un buen día para hablar de la estructura, naturaleza y funciones de cada uno de los organismos constitucionales autónomos, a nivel federal o nacional y a nivel local. Es bien importante que hagamos énfasis en esto, que hay organismos constitucionales autónomos locales y organismos constitucionales, constitucionales autónomos en la Constitución General. Y no son coincidentes, ¿sí? Cada entidad federativa puede crear sus organismos constitucionales autónomos. ¿Pero qué es esto? Y me parece muy importante que antes de entrar a este debate, que sí les pido a todas y a todas que hagamos de esta barra el día de hoy algo muy dinámico y muy rico para que terminemos platicando de lo que está sucediendo el día de hoy y reflexionando sobre nuestros temas. Los organismos constitucionales autónomos no es una ocurrencia de las y los políticos de dar salidas y crear organismos, ¿sí? Que fortalezcan actividades técnicas o financieras, que esa es una primera equivocación o primer imaginario que pudiéramos tener, porque realmente surgen alrededor de hace unos 30, 40 años, ¿no? Por presiones internacionales, sobre todo por los organismos financieros internacionales, para, ya sea que se trate de países democráticos o no tan democráticos, ¿sí? Pero que están en vías de desarrollo y que se están abriendo a la inversión extranjera o nacional, pero del sector privado, en donde disminuyen los índices de participación estatal en el desarrollo económico. Entonces, lo que buscan los organismos internacionales y los órganos privados, sobre todo los financieros, es que se creen órganos que no dependan de los 3 poderes, ¿sí? Que sean órganos técnicos previstos en la Constitución, pero que aseguren la estabilidad económica. Entonces, los organismos constitucionales autónomos que primero se crean en los países menos desarrollados, digamos, en vías de desarrollo, sobre todo abriendo las fronteras a la inversión privada, son los bancos autónomos, como nuestro Banco de México. Entonces, esa es la primer camada de organismos constitucionales. Pero ¿qué exigen los organismos internacionales financieros? Que sean independientes de cualquier posibilidad de crisis política, ¿sí? Que se conviertan en verdaderos órganos regulatorios que estabilicen la economía y los mercados, ¿sí? Para que den seguridad a las inversiones extranjeras y del sector privado. Entonces también se empiezan a abrir a los sectores más técnicos, por ejemplo, los de las telecomunicaciones, ¿sí? Y los financieros, obra pública, telecomunicación, sector energético, y son órganos reguladores que se ajustan a estándares internacionales. Pero para poder actuar como normalmente estos organismos constitucionales autónomos participan en actividades que tradicionalmente son estratégicas del Estado, entonces requieren de un sustento constitucional. Requieren de varios elementos, en primer lugar, bueno, a partir de su reconocimiento en la Constitución, pero varios elementos para una conformación legítima, en donde participen los poderes constituidos de acuerdo al marco normativo de cada estado, ¿sí? Que sean independientes, que se garantice su funcionamiento, que el nombramiento de sus órganos, sobre todo de las personas que forman parte de estos organismos técnicos o especializados, sean electos
por un mecanismo democrático, pero que también se aseguren los perfiles y las calidades y cualidades de las personas que conforman estos organismos constitucionales autónomos. Y en México así comenzamos con el Banco de México, con telecomunicaciones, con sector salud, etcétera, COFESE, el IFT, ¿no? Y llegamos así, no me detengo tanto en la historia, llegamos a alrededor de 6, 8 órganos constitucionales autónomos y llegamos al 2012, al Pacto por México. Quiero abrir ahí un paréntesis para yo hacerles una pregunta y piénsenla. No quiero que la contestemos ahorita. Ahí no encaja el INE y los organismos públicos locales electorales, ¿o sí? Yo digo que no. Para mí el INE y los organismos públicos locales electorales son arroz. No, iba a sonar muy feo lo que voy a decir, no. Es otro modelo constitucional de máximo órgano del Estado mexicano que es necesario para darle estabilidad democrática y transitar a la democracia en este país. Recuerda que nosotros transitamos por la vía electoral. Después viene el desarrollo económico, que no lo hemos logrado, bueno, la inclusión, la igualdad, etcétera, ¿no? Pero nuestro modelo de diseño de estructuras electorales, nuestros diseños constitucionales de INE y de organismos locales electorales, empezando por las comisiones electorales, si quieren, etcétera, hasta los 90, cuando realmente creamos órgano nacional autónomo, el IFE, y los locales, no tiene nada que ver con el diseño de los órganos constitucionales autónomos o los organismos constitucionales autónomos especializados técnicos que se crean para dar esta estabilidad en el desarrollo económico y técnico del país. Sin embargo, constitucionalmente, sí encuadra el INE, hoy el INAI, antes IFAI, ¿no? Por la naturaleza de que son órganos previstos en la Constitución que reúnen varias de estas características en su diseño y en su conformación, ¿sí? Que no dependen de ninguno de los tres poderes, que es una de las características. Ahorita voy a repasar las características de manera muy rápida, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la conformación de los otros. Pero sí estamos en el bloque, ¿ok? Sobre todo si vamos a hacer un análisis de la legitimidad en la forma de su conformación, la designación de sus integrantes, las garantías que deben de dársele a estos organismos autónomos para su funcionamiento eficaz, ¿sí? Y sobre todo que no dependen de los otros tres poderes, son autónomos en sus determinaciones, que no quiere decir que puedan actuar al margen de la ley. Bueno, ya hice ese paréntesis. Entonces, aunque estamos en el conglomerado, para mí son de origen y naturaleza distinta los órganos autónomos constitucionales encargados de la función de organizar las elecciones y de calificarlas, resolver las controversias. Bueno, llegamos al 2012 y viene el famoso Pacto por México que nos madruga a todos y a todas, ¿no? Una mañana de diciembre, en donde 3 fuerzas nada más, ¿sí? 3 partidos políticos firman el Pacto por México, ¿no? Un gran acuerdo en donde de 6 o de 4 u 8, los que sean, pasamos a 10 organismos constitucionales autónomos. ¿Y cuál es la crítica? Que pudieran o no ser necesarios, especializados, técnicos, los mecanismos. Creo que no es el momento de analizar cada uno de ellos. Pero ese pacto y esa creación de algunos organismos constitucionales autónomos, independientemente de que fueran o no necesarios, fueron excluyentes en su concepción y en la reforma que se pactó para la creación y el diseño para la integración de esos organismos constitucionales autónomos. No se incluyeron a todas las fuerzas políticas, sobre todo a los partidos en ese entonces minoritarios, ¿sí?
No se incluyó, por ejemplo, un diálogo con grupos sociales tradicionalmente discriminados, ¿no? Que eso ha sido muy criticado. No hubo un debate abierto, olvídense figuras de parlamento abierto y consultas y demás, ¿no? Y entonces, pues, en un modelo democrático se le ha criticado al surgimiento de estos organismos constitucionales autónomos de origen por el acuerdo político. Bueno, pasa el sexenio anterior, llegamos a este nuevo gobierno y entonces el debate a partir de del enero o finales del 18, principios del 19, donde ya se han aprobado reformas que impactan a los organismos constitucionales autónomos, tenemos a la población dividida, ¿no? En donde se dice, quieren acabar y destruir la autonomía de todos los órganos constitucionales, y por otro lado se dice, no, lo que queremos es ahora sí retomar un verdadero diseño y fortalecimiento y conformación de estos órganos constitucionales autónomos, donde estemos incluidos todas y todos, ¿no? Se habla de todos los grupos, por ejemplo, personas, comunidades, pueblos indígenas que no fueron tomados en cuenta en ninguno de estos organismos y que tienen que ver con ellos, etcétera, ¿sí? Y entonces empiezan a impulsarse y a aprobarse reformas y a modificarse mecanismos de designación de los integrantes. Bueno, y estoy por terminar, ya para llegar a donde queremos. Ahí vuelve a estar en medio el INE y los organismos públicos locales electorales, porque en este tránsito también vienen, además de las reformas, empiezan a surgir vacantes, bueno, cubrir vacantes, nuevas designaciones, etcétera. Y nuestra conformación política ya es otra totalmente distinta en cuanto a la toma de decisión en el Congreso, ¿sí? En ambas cámaras del Congreso, para decidir quién y cómo llega. Entonces, si bien en el 2012 fue muy criticado por los que ahora están en el poder, ahora los del 2012 que no están en el poder están criticando la forma de tomar decisiones respecto de estos órganos. Entonces, me parece que argumentos con razón y sin razón hay de las dos partes. Y hay que estar muy al pendientes que sí se cumplan con los principios y naturaleza de estos órganos constitucionales autónomos que se necesitan, por una parte, para el fortalecimiento democrático y por otra parte, para el desarrollo. Yo tengo un texto en donde el doctor Jorge Carpizo nos dice 11 características de los órganos constitucionales autónomos. Ahora les paso la liga porque me parece que es un texto muy interesante que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es una obra colectiva en donde empezamos con un artículo, por ejemplo, del doctor Jaime Cárdenas, ¿no? Y tenemos varios artículos de Roldán Chopa, el doctor Valadez, el propio Pedro Salazar, en fin, hay varios textos bien interesantes. Pero retomo a Jorge Carpizo, quien señala, citado por Jaime Cárdenas, las características de los órganos constitucionales autónomos. 1. Primero, estar establecidos en la Constitución, en donde debe señalar los principios básicos de organización y facultades más importantes. 2, realizar funciones públicas que correspondan al Estado. Yo ya mencionaba que normalmente impactan actividades inclusive estratégicas del Estado. Y que además deben de tener como prioridad el interés público. 3, no depender políticamente de ninguno de los tres poderes, por eso son autónomos, y no guardar una relación ni de coordinación ni de subordinación, ¿sí? Funcionan independientemente. 4, gozar de autonomía técnica y funcional. El presupuesto debe estar asegurado y ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 5,
Los titulares son responsables y los órganos constitucionales autónomos también deben de rendir cuentas. 6, realizar actividades técnicas especializadas, que se justifique su existencia, que no haya otra entidad pública que pueda realizar esas actividades. 7, su actuación debe estar alejada de consideraciones políticas o partidistas. Y ahí yo subrayo la legitimidad de la designación de sus titulares y de sus integrantes. ¿Está ausente o exenta de decisiones políticas o partidistas? ¿Quién sabe? Por eso lo técnico. 8, sus actos deben de estar regidos por los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad en todos ante la ley. 9, los titulares deben de gozar de garantías para asegurarles autonomía técnica, tales como estabilidad en el cargo, subrayo, remuneración adecuada y responsabilidad. Ahí empezamos a ver cómo hay una colisión entre los principios, ¿no?, que caracterizan a estos organismos constitucionales autónomos. Sus decisiones están sujetas al control de constitucionalidad, Corte o Tribunal Electoral. Intangibilidad si los órganos constitucionales autónomos fuesen suprimidos, se lesionaría gravemente al Estado democrático de derecho. Punto. Estos son los elementos que el doctor Jorge Carpizo ha señalado que deben de ser las características de los organismos constitucionales autónomos. Entonces, México es un país que opta por la generación, por la creación de estos organismos constitucionales autónomos en un modelaje constitucional que complementa a los 3 poderes tradicionales de la Unión, ¿no? Surgen, me parece que de manera correcta, como surge el INE, como surgen la mayoría de los organismos públicos locales electorales. Los tribunales electorales, acuérdense que originalmente surgen como organismos autónomos también, después se insertan al Poder Judicial, entonces hoy ya no son parte de este bloque, ¿no? Y a partir de que se politizan los procesos, me parece que es cuando viene la afectación a estos principios que deben regir. Y ahí yo cierro con nuestro INE y con nuestros organismos públicos locales electorales. Son concebidos en esta lógica de órganos autónomos constitucionales que no dependen de los 3 poderes, bien común, públicos, independencia, principios rectores, suficiencia presupuestaria, técnicos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo garantizar la independencia a partir de la legitimidad democrática de quien elige a los integrantes de estos órganos autónomos? Me parece que por ahí podríamos empezar, Jero, y no sé si Jerónimo y Perla estén de acuerdo, y nuestra presidenta, en que de ahí podemos armar el debate. Me parece muy Claro que clara sí. la... Claro que sí, doctora. Adelante. Perdón, Jero, te robo la palabra, me la robas tú a mí. Sí, la verdad es que valió mucho la pena, doctora, que usted nos hiciera estas reflexiones en torno a los orígenes de los órganos constitucionalmente autónomos, que nos hablara un poco de su fundamento y de la calidad de imprescindibles en el entramado institucional de nuestro país. Definitivamente los órganos constitucionales autónomos pues no han dejado de ser un tema de actualidad para el análisis y para la crítica. Hoy mismo siguen siendo tema de discusión pública. Digo, los visos de determinación para, en algunas ocasiones para desprestigiarlos o para tratar de debilitarlos financieramente, muchos dicen que con miras de desaparecerlos. Pues bueno, en medio de este déficit en el que se encuentra la ciudadanía mexicana y en el cual, pues desgraciadamente hemos permanecido estancados durante algún tiempo, pues en realidad muy pocos son los que entienden el verdadero significado de dichos órganos para la salud de nuestra democracia, entendida esta pues como una forma de vida. Por otra parte, pues es innegable y notorio el valor de la existencia autónoma de las instituciones, como ya lo mencionaba usted, doctora, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Evaluación Política, Coneval, el INAI, entre otros, ¿no?
Pero en esta ocasión, y como usted bien lo señala, a nosotros nos gustaría que nos hablara específicamente de los llamados OPLES o de los organismos públicos locales electorales. Tras esta, digamos, campaña de desaparición anunciada que desde hace algunos años, desde 2014 para ser precisos, que con la reforma política en materia electoral que convirtió al entonces IFE en una autoridad nacional con facultades que para algunos pues son metaconstitucionales. Entonces, si pudiéramos hablar un poco de los OPLES y como usted bien lo decía, la manera en cómo son nombrados las personas que están a cargo o que forman parte del órgano superior de dirección de estos organismos autónomos. Y bueno, ya que andamos por ahí, pues pedirle su opinión sobre el proceso de selección de consejerías nacionales que actualmente vivió el INE y que precisamente hoy se resolvió y que atañe desde luego de muchas formas posibles a los OPLES. Claro que sí, querida consejera. Bueno, como ustedes saben, y si no lo saben, pues qué bueno que lo sepan hoy, yo siempre he sido una defensora de los organismos públicos locales electorales, desde siempre. El año pasado que se desató una campaña, pues yo digo que sí había la seria intención de, si no de desaparecerlos, de debilitarlos, y esperemos que no regrese esa intención. Pues estuve y sigo estando muy cerca de algunas de las asociaciones. Ahora me acerco a Renacedi y saben que cuentan conmigo. Porque yo creo en la democracia desde lo local, y yo soy una federalista, y me parece que si en México hemos avanzado al fortalecimiento de nuestra democracia, primero una transición y ahora seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando hacia el fortalecimiento, me parece que los caminos se han pavimentado desde lo local. La reforma de 2014, que precisamente es consecuencia del Pacto por México, de las reformas estructurales, que sí puso sobre la mesa la reforma electoral como carta de cambio a las fuerzas políticas para avanzar en las negociaciones de las reformas estructurales en otro tema. Yo decía de broma que las atribuciones de los organismos electorales iban a depender del precio del barril del petróleo, y lo decía entre broma y no, porque la verdad es que el tema electoral se puso en la mesa, en donde se estaba discutiendo reforma energética, reforma de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como consecuencia de esas reformas, ¿sí?, de esas negociaciones, vino la reforma electoral de 2014, en donde fortalece, o yo no sé si fortalece o debilita, la verdad, creo que ese diagnóstico hay que hacerlo seriamente después de las elecciones del próximo año, al INE, porque el darle 74 atribuciones más al INE formales, más otras, ¿no? Quitarles varias atribuciones a los organismos locales, centralizar algunas, dejar volando otras, ¿no? Para mí no resolvió lo que además se ponía sobre la mesa, que era la falta de neutralidad de algunos organismos electorales, por ejemplo, o de independencia, o la intromisión de los poderes ejecutivos o poderes legislativos locales. La verdad es que no fue una reforma que atendiera y resolviera ese problema, y sabemos perfectamente que habría otras formas. Entonces, a mí me parece que fue una reforma inacabada, la de 2014, y de no ser por ustedes las personas, las consejeras, consejeros y toda la estructura operativa de los organismos electorales locales y del INE, ¿sí?, que independientemente de reforma o no, pues lo que saben hacer es elecciones, ¿no?, apegadas a todos los estándares y principios. Entonces, se avanza y se saca adelante esto y todos los lineamientos y todos los acuerdos, pero me parece que no hay que jugar con eso, ¿no? Y yo soy de la idea de que debe de fortalecerse a los organismos locales electorales y sí buscar áreas de oportunidad en donde se pueda eficientar el gasto.
Y sabemos cuáles, yo no les voy a decir a ustedes, pero hay veces que se trabaja lo doble y se gasta lo doble cuando realmente desde los organismos locales electorales ya se tiene el control y la administración y la gestión electoral, ¿no? Más bien, más que desaparecer a los soples, yo diría que hay que hacer una revisión de cómo perfeccionar las funciones y en todo caso desaparecer funciones que tienen en el ámbito desconcentrado el Instituto Nacional Electoral y sus juntas. O sea, yo creo que sería la inversa. Y no se trata de afectar a nadie, no estoy hablando de las personas, sino de los modelos. Y creo que afortunadamente esa intención y que tenía un sustento desde mi perspectiva no real de un excesivo gasto, porque ustedes lo demostraron muy bien en los foros en la Cámara de Diputados, se fue desvaneciendo afortunadamente y ustedes demostraron que realmente lo que se decía que había un gasto excesivo y se duplicaba, no. Realmente el problema que tenemos es en el del diseño funcional y estructural. Entonces, si lo que sigue preocupando es la independencia y la autonomía de los organismos electorales, entonces realmente lo que hay que revisar son los mecanismos de designación. Por ejemplo, yo soy muy crítica del modelo que se aprobó de designación de magistraturas electorales por parte del Senado. Es absurdo. Es un control político de quienes integran los tribunales electorales locales. No estoy cuestionando a las personas, sino como modelo, ¿sí? O sea, podemos tener tribunales electorales locales integrados por personas 100% independientes y autónomas, excelentes juzgadores y juzgadoras, pero el modelo es pésimo. Es un control político y soy consciente de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de la verdadera autonomía. ¿Queremos autonomía? Entonces demos la autonomía. A ver, los presupuestos de los organismos públicos locales electorales. ¿Por qué diablos no se ha avanzado al porcentaje del presupuesto de egresos a nivel estatal? ¿Desde cuándo no está hecha la propuesta de la reforma al 116 constitucional? Son 3 palabras, punto. Ah, no, pero entonces sí dependen ustedes del presupuesto que asigna el Congreso y el gobernador del estado o la administración pública estatal a través de la Secretaría de Finanzas del estado. Y entonces ahí es donde se afecta la autonomía y los amarran, ¿no?, con los recursos para trabajar de manera eficiente de acuerdo a los principios de órganos autónomos que estamos viendo que deben regir, los deben regir a ustedes en un modelo de autonomía constitucional. Entonces yo diría que es un tema que no está todavía acabado, ¿eh? O sea, yo sí dejaría sobre la agenda el seguir trabajando ya después de las elecciones de 2021. Afortunadamente ya no se pueden hacer reformas fundamentales según el 105 constitucional, pero en la fortaleza de estos principios que deben regir la autonomía e independencia real, material de los organismos electorales y la legitimidad democrática de sus integrantes, que empieza desde el modelo o formas de su designación. No sé si con eso contesté la pregunta. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Me gustaría leer un comentario que está haciendo Héctor Hernández a través de vía chat de Facebook. Dice, el INE pierde la esencia en el momento en el que dejan subsistir a los organismos locales. Debería ser un solo órgano electoral encargado de realizar las elecciones. Es el comentario que nos deja Héctor Hernández. Jerónimo, no sé si tengas algunos otros comentarios para leer. Sí, muchas gracias, Perla. Previo a leer los comentarios, quiero comentar aquí a nuestra invitada que nos siguen consejeras y consejeros en vivo desde Baja California, de Quintana Roo, de Campeche, de Tamaulipas, de Chihuahua y de Coahuila. Una de las características que nos mencionaba Carmen sobre los organismos constitucionales autónomos es
la forma en que son designados los integrantes, sobre todo la máxima dirección. ¿Y cuál es la diferencia con las estructuras de gobierno tradicionales que no son designados directamente por el Ejecutivo, sino que son designados por integrantes de alguna de las cámaras o de los congresos locales en el caso de los estados? Y precisamente me llegó una pregunta en ese sentido. ¿Qué opinión tiene la doctora Carmen respecto a, si bien a los consejeros del INE los designa la Cámara de Diputados, lo cierto es que a los consejeros de los OPLES hoy en día los designa un organismo público autónomo que es el INE, que tiene que ver con toda esta serie de reformas que nos platicabas, doctora? ¿Y tú qué piensas, Jero? A ver, Se la empezamos el regresó, debate. pero ni modo. Órale, dale. Yo creo que yo estoy encantado en la forma que sucedió esta última elección en 2018. Yo formo parte de ese proceso de selección. Yo le veo muchas cuestiones positivas, porque una cosa que mencionaste, Carmen, que sí es muy cierto, es cómo, no puedo hablar por todos los estados, no creo que sea la misma dinámica en cada uno de los estados, pero sí creo que sí hay en algunos mucho peso político de los gobernadores y de los congresos locales y muchas presiones en lo local, donde, como bien decías, desde ahí requerimos fortalecer la democracia. Esta nueva dinámica que la viví, a mí me pareció muy buena, todo el concurso en el que participé junto con otros compañeros, bastante rígido, de conocimientos, de diferentes maneras de evaluar a las personas para finalmente llegar a una entrevista. A mí me pareció en lo personal bastante positivo. Yo no había participado en un esquema similar. Sí había participado antes en un esquema similar en mi estado y no en el Congreso local, no para ir al órgano electoral, sino para otra, y fue un esquema muy diferente. Perla, ¿tú qué opinas? La doctora ya nos está volteando la tortilla, Jerónimo. O sea, veníamos a entrevistarla a ella y ya nos está entrevistando a nosotros. Excelente, doctora. Pues mire, ¿qué le puedo decir como integrante de un órgano local? Usted ahorita dijo que hay una frase que le encanta y que a mí también me encanta y me enamora. La democracia se hace desde lo local, soy una convencida de eso. Y evidentemente hay situaciones que podrían estar mejor, sobre todo la cuestión presupuestal, el hecho de que los institutos electorales estatales dependamos de un presupuesto pues estatal, de alguna manera no tiene como cierta lógica que seamos nombrados por una institución nacional, pero que luego nos paguen del presupuesto estatal. No sé, eso no me convence como tanto. En cuanto al mecanismo de elección, pues de igual forma, opino lo mismo que Jero, pues fuimos parte de esta selección. Sin embargo, pues sí cuestionamos o nos preguntamos acerca de los bloques de fuerza política que pudieran tener alguna injerencia en el nombramiento de los consejeros y consejeras electorales a nivel nacional. Por ende, si ellos nos nombran a nosotros, pues si jalamos el mecatito, como dicen acá en mi rancho, pues ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, evidentemente tiene mucho que ver, por eso le decía hace ratito que cuando entráramos a hablar sobre esta parte de la designación de las consejerías del INE, pues que atañe de muchas formas a los organismos públicos locales. Entonces, por eso ahora le voy a regresar. ¿Qué opinión merece por parte de usted? Claro. No, bueno, a mí me encanta muchísimo escuchar primero, creo que es parte de lo que nos ha permitido avanzar en los temas democráticos en este país, ¿no? A mí, por ejemplo, este proceso del trabajo del comité técnico
para la elección de los consejeros y consejeras del INE, que ahorita están votándose o ya se acabó de votar. Me pareció sensacional. No me gustó que uno de los integrantes quisiera desacreditar todo el proceso, porque puso en riesgo todo, mucho más allá de lo que era la elección de 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? Pero me parece que la forma en que las personas que eligieron para integrar el comité técnico, siendo personas académicas muy reconocidas, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Entonces, ese es un elemento. O sea, quien elija a quienes van a integrar los órganos electorales deben de ser personas reconocidas y que bañen de legitimidad su decisión. La transparencia me parece otro aspecto fundamental. Que pueda probarse y comprobarse el perfil y las capacidades y habilidades de las personas que al final van a ser designadas, me parece también fundamental. La parte técnica, ¿no? Y la no intromisión política. A mí me parece que lo que dices, Perla, al final es fundamental. O sea, podemos diseñar el mecanismo más puro del mundo, pero si hay mano peluda, ya, política, puedes deslegitimar todo. Yo a John Ackerman lo respeto, o sea, yo lo conozco hace muchos años, lo respeto como académico, ¿sí? Pero miren lo que sucedió con sus comentarios al final. Pudo haber tirado un proceso completo que está llegando a buen puerto, ¿no? Elección por consenso de la Cámara de Diputados de 4 personas que van a ir al INE. Y lo mismo digo para el proceso de selección de quienes integran los organismos públicos locales electorales. A mí, a ver, yo estuve 34 años ininterrumpidos en la materia electoral y me tocó vivir y ver de todo, ¿sí? Y me parece que el que se apeguen el modelo que se decida a los principios que hemos estado revisando y la transparencia y el perfil que realmente lleguen los y las mejores. Yo les preguntaría ahorita, a ver, vamos a ver cómo se conforman los 32 organismos públicos locales y los 32 órganos jurisdiccionales electorales locales. Insisto, en abstracto, de dónde vienen, perfiles, etcétera. Y si comparamos el mecanismo, ¿no? Designación del Senado, política pura, absoluta, y el nombramiento de ustedes a través del INE, ¿no? Que no sé si sea el mejor o no, si nos guste o no nos guste, pero comparando los modelos y los principios que rigen a uno y a otro, me parece, y el que hoy estamos viviendo, me parece que nos quedamos con estos dos últimos, no con la designación política, ¿no? Y si recordamos recientes designaciones, por ejemplo, la designación de la presidenta de la CNDH fue lamentabilísima. ¿Por qué? Porque cuestionaron que cumpliera los requisitos, por ejemplo. Ese hecho de que ya sea transparente y que la ciudadanía pueda revisar el que cumplan o no los requisitos, luego las entrevistas, ¿se acuerdan a las aspirantes a la CREA, la Comisión Reguladora de Energía? Bueno, eran de llanto, ¿no? Los celulares, ¿no? Y quienes se entrevistaban no tenían la más remota idea de lo que estaban preguntando. Entonces, es un mecanismo completo. Y si nosotros estamos hablando de la conformación de los órganos que van a organizar toda la gerencia, la gestión electoral para quien llegue al poder, pues deben de ser los organismos más fuertes, ¿no? Entonces yo le apostaría a que el diseño, digo, ahorita ya hay un diseño en ley, no se va a cambiar, ahorita están en el proceso también de conformación
de servicio profesional electoral, de vacantes en los organismos. Me parece que las lecciones que tenemos hoy enfrente es esto, la transparencia y apegarnos a los principios. Y quiero dar respuesta a una de las preguntas, la de, olvidé el nombre, perdón, Perla, si me lo recuerdan, del compañero que hace la pregunta en el chat. Claro que sí, doctora, es Héctor Hernández. Héctor Hernández, nada más anoté Héctor, no el apellido. Héctor Hernández, que desaparezcan los organismos públicos locales y que solo el INE, pues yo estoy en desacuerdo, en todo caso que desaparezca el INE y que se queden los 32 locales. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la razón en la balanza? Me parece que no es factible hacerlo así de un plumazo. Hoy ni ustedes tendrían la capacidad de organizar todo lo nacional, ni el INE tendría la capacidad de organizar las elecciones locales. Nada más vámonos al ámbito municipal, vámonos a la realidad, a todo terreno, ¿no? Entonces no es así. Ahora, ¿queremos gastar menos? Bueno, ya ustedes y el propio INE presentaron propuestas muy congruentes, sólidas, específicas, de dónde se puede ahorrar dinero. Pero los datos también que presentaron quienes dicen esto, se demostró que no son ciertos y que se incluye el presupuesto en los partidos y que se incluyen muchos gastos que no son los gastos de operación de los organismos. Entonces, ante esta propuesta, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque además va en contra del pacto federal, pero sí estaría de acuerdo en que deben de revisarse algunos aspectos de gasto y de reforzamiento o reducción de estructuras. Sí, de acuerdo, doctora. Fíjese que lo que está diciendo es muy cierto. De repente, mediáticamente, luego el golpeteo, sobre todo ahorita que estamos acá los organismos, institutos locales por aprobar nuestro presupuesto en el mes de agosto, mismo que habrá que mandarse al Ejecutivo para el procedimiento que tiene que ver según la ley y la aprobación de presupuesto o de ejercicio fiscal. Y entonces luego nos sacan en las notas del periódico, ¿no? Pide IES 200 millones de pesos, o sea, es un abuso, ¿cómo es posible? Pues, pero de esos 200 millones de pesos, ¿cuánto es realmente para el gasto operativo o para la celebración de un proceso electoral? ¿Y cuánto es prerrogativa de partidos políticos? Que la verdad no sé por qué lo siguen metiendo en la misma canasta. Pero bueno, ese es un comentario. Quiero aprovechar el uso de la voz para agradecer a una fan destacada de Renacedi, de acá del estado de Sinaloa, como ven, Karina Elizabeth Partida, quien siempre nos sigue. Y decirles que ahora sí que al instante o al momento, la noticia de que están pasando a votar por grupo parlamentario, que ahorita está votando el tercer bloque con 229 presentes y a favor 228 con una abstención. Es un breve corte informativo. Jero. Muchas gracias, Perla. Pues el tiempo se va rapidísimo, nos quedan 9 minutitos. Quiero, en atención al comentario que hace Perla sobre cómo a veces los propios medios, ¿no?, dan información hacia toda la gente respecto al dinero que gastan los institutos. Yo siempre he dicho, bueno, es un tema de las áreas de comunicación social de los institutos que deben de salir, tienen que ganar las notas, tienen que posicionarse, tienen que dar los propios institutos para poder transmitir lo que decimos los consejeros, lo que hacemos los consejeros, lo que trabajamos, y que nosotros lo que hacemos es trabajar con el presupuesto que se nos da y poder diferenciar muy bien las diferentes partidas presupuestales. Creo que sí es responsabilidad de los institutos que generemos mayor comunicación con nuestros ciudadanos. Doctora, nos quedan 8 minutitos, no quiero robar más. ¿Alguna especie de conclusión para terminar el día de hoy? Gracias, Jero. Bueno, pues es como ya nos daba la primicia de las votaciones en la Cámara de Diputados, nuestra querida Perla. Pues la verdad es que los bloques están aprobando por consenso.
y reflexionemos lo significativo que es esto, ¿no? En cuanto a la legitimidad democrática de la decisión. No sé si ustedes ya estaban, son muy jóvenes ustedes, pero hace muchos años cuando se empezaba cuando se creó el entonces IFE, el Tribunal Federal Electoral, luego el INE, en fin, todas las elecciones de consejeros y consejeras y de magistrados, magistradas, y las que ya les han tocado a ustedes, siempre son bien controversiales, ¿no? O sea, siempre, y qué bueno que sea abierto y que se cuestione, y eso exige que haya cada vez más cuidado. Pero cuando se tomaban decisiones en donde quedaba fuera, por ejemplo, alguna de las fuerzas políticas, como lo comenté en el Pacto por México, ¿no? O en la designación de los consejeros y consejeras electorales en el 2003, por ejemplo, que un partido político estaba necio porque entrara un consejero electoral que fuera reelecto y entonces se pararon de la mesa, se fueron y quedaron fuera, ¿no? Y entonces ese fue motivo para que desde ese mismo día, todos los días se cuestionaran todas las decisiones que tomaba el Consejo General porque no se había integrado con el consenso y participación de todas las fuerzas políticas. Entonces, me parece que eso es lo que debemos de atender y de cuidar. Y nosotros, que somos principales interesados en el fortalecimiento de la democracia, de nuestras instituciones democráticas, en el ejercicio pleno de los derechos políticos, pues nosotros por lo que velamos es por esto, por el ejercicio de los derechos políticos, los electorales, pero el de la representación política es fundamental. Y vamos a unas elecciones muy complejas, las más complejas. Bueno, siempre decimos esto, ¿verdad? Ahora sí viene la elección más difícil de la historia de México, pero es cierto, cada proceso electoral es el más difícil porque hay nuevos retos o nuevos contextos, nuevas realidades. Entonces, hoy es un gran día, insisto, por el año de Renacedi, por el trabajo que ustedes están haciendo, por el trabajo técnico especializado. Ustedes dan la vida por pavimentar esos caminos de la democracia en México. Entonces, hoy se toma una gran decisión. Y las decisiones que beneficien al INE son decisiones que benefician a México. Y al fortalecerse México, nos fortalecemos todos. Pero el INE, por muy buenas decisiones en cuanto a su conformación, si no cuenta con ustedes, con los organismos públicos locales electorales y con la estabilidad de la balanza de las elecciones desde lo local, entonces estos pilares no están derechos. Entonces me parece que esta decisión permite que este pilar, que es el INE, esté derecho y sólido, ¿no? Ahora tenemos que seguir haciendo todo para que este otro pilar, que es la democracia electoral desde lo local, ¿no? Permanezca sólida y firme para que no haya ningún temblorcito, ni oscilatorio ni trepidatorio. Eso es lo que nos está pidiendo México. Entonces, qué bueno, yo los felicito y las felicito de verdad. Defendamos esa autonomía, esa independencia, y la mejor forma de hacerlo es de la manera técnica y apegada a estos principios. Y no tengo más que agradecerles muchísimo este espacio. Espero que me inviten más seguido y espero que también ante este enorme reto de la pandemia, ¿no? Que tenemos que reinventarnos para hacer elecciones, para prepararnos, para convencer a la ciudadanía que vaya y vote. No sabemos todavía cómo, ¿no? Yo ahora estoy desde el lado de la sociedad civil, trabajando muy de cerca con los derechos de las mujeres y personas indígenas. Me parece que sí tenemos retos muy distintos y muy fuertes para mantener los estándares de participación y de representación políticas que nos exige precisamente el modelo constitucional y nuestra democracia. Y de verdad, muchísimas gracias, querida Cata, y a todas y todos los integrantes de Renacedi, Jerónimo, Perla, por este
por esta posibilidad y este gran privilegio de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en este día. Estoy viendo que tiene por ahí atrás una banderita de México. Voy a hacer el compromiso de hacerle llegar la banderita de Renacedi para que también la ponga y salga en sus transmisiones en vivo con nuestra banderita. Y bueno, no me quiero despedir sin decir algo, que la verdad todo el día lo he traído en el pecho y creo que es momento de decirlo. Quiero expresar una felicitación muy sincera a todas las compañeras y compañeros que estuvieron participando en esta etapa, en este proceso de selección para las consejerías del INE, integrantes de los OPLES, de los institutos electorales locales, integrantes de asociaciones, de Renacedi, de AMSE, de Red Cívica, estas redes hermanas que hemos formado nosotras y nosotros como consejeros y que la verdad es que damos el alma y el corazón y el cuero lo hemos dejado en esta lucha y en esta construcción de la democracia desde lo local. De verdad es un orgullo ver que tanto colega haya estado participando y que llegaron a las etapas finales. La verdad es que dieron cuenta de la calidad con la que los organismos electorales locales están hechos. Los institutos electorales estatales están hechos de esta fibra de la que están formadas las personas que los constituimos. Es un orgullo pertenecer a esta familia electoral y la verdad es que los invito y las invito a que sigamos construyendo democracia desde lo local. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Perla. Bueno, antes de despedir, doctora Carmen, envía saludos, el ingeniero Arturo Meraz, presidente del OPLE de Chihuahua, así como también el doctor Julio César Santa Cruz, expresidente también del OPLE de Chihuahua, le envían grandes saludos. Por mi parte, bueno, es un gran placer estar acompañado de grandes mujeres como ustedes, de trayectorias tan importantes. Gracias, Carmen, gracias, Perla, por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Carmen, gracias por esta radiografía que nos das de los organismos públicos constitucionales autónomos y también de esta radiografía que nos das del INE y de los OPLE. En verdad, nos queda bastante claro tu visión de las cosas. Quisiera comentarles a todos los que nos ven que nos sigan acompañando el siguiente miércoles, como todos los miércoles, 29 de julio a las 7 de la tarde. Tendremos un tema bastante importante, un dilema inevitable del COVID-19, cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas. Estará con nosotros Javier Martín Reyes, profesor del CIDE. Por favor, síganos sintonizando aquí en nuestra red. Muchas gracias a todos. Gracias.